una señal portadora, una señal moduladora y a la salida tenemos la señal modulada. En este caso, la señal moduladora va a ser digital binaria y la señal portadora no solo va a ser una, vamos a tener dos señales portadoras de diferentes frecuencias. Podemos observar cómo cambia la frecuencia de baja frecuencia a alta frecuencia cuando cambian los niveles, ¿no? de la señal digital. Para conseguir una modulación digital FSK, requerimos de la señal digital binaria, que en este caso está como FDT, con una amplitud de 1 voltio, desde 0 hasta 1 voltio. También están las señales portadoras de las que les hablaba, que son de alta frecuencia, que tienen diferentes frecuencias. Ahora, la función de la señal FSK será según estas condiciones. Si f de t, es decir, la señal digital, es igual a 1 voltio, es decir, que esté en el nivel alto, pues la función de la señal FSK va a ser igual a la amplitud de la portadora por el coseno de la frecuencia angular sub 1 por tiempo. Y si por el contrario f de t es igual a 0 voltios, está en el nivel bajo, pues va a ser lo mismo, va a ser la amplitud de la portadora por el coseno de una frecuencia angular distinta por el tiempo. Y es por ello que observamos distintas frecuencias aquí. Ya, en este tipo de frecuencia, de modulación existen errores. Y uno de ellos es cuando la frecuencia de la señal de las señales portadoras F1 y F sub 0 no están sincronizadas en fase. ¿Qué quiere decir esto? Que no son múltiplos de una misma frecuencia base. La señal modulada FSK no tiene una forma de onda continua, como podemos ver en esta imagen. La señal debería cambiar de un estado lentamente, pero vemos que aquí cambia abruptamente y esto ocasiona que la señal ya no sea continua. Y por ello, el demodulador tendría problemas en el seguimiento de la frecuencia de la señal transmitida, ocasionando un error de recepción. Pero este tiene un arreglo y lo que se hace es multiplicar a las frecuencias por una frecuencia base. Como podemos ver aquí, f sub 1 va a ser igual a m por la frecuencia base y f sub 0 va a ser igual a n por la frecuencia base, donde m y n van a ser números enteros. Y por lo tanto, esta nueva señal modulada no va a presentar discontinuidades de fase. Cada transición ocurre en el cruce de 0 voltios, como pudimos ver antes. Va a llegar a los 0 voltios y recién ahí va a cambiar la frecuencia. Este tipo de modulación FSK, multiplicando por una frecuencia base, tiene el nombre de MSK y su comportamiento es mucho más óptimo frente al convencional FSK, que como ya vimos tiene algunos errores, algunos problemas en los bits. Pero el MSK requiere de circuitos de sincronización, por lo tanto su costo es mucho más elevado. Ahora mi compañero les va a seguir explicando. Buen día, Inge, buen día compañeros. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Hola. Positivo. Gracias, Inge. Expresión matemática de la señal FSK. Como podemos ver, toda modulación tiene una fórmula, ¿no? En sí, la mayoría de las cosas que usamos tienen una fórmula. En este lado podemos ver el índice de modulación. A ver.
Ahí está. En esta parte vemos el índice de modulación con la desviación de frecuencia y la frecuencia modulante. Aquí tenemos la fórmula general para la eh, modulación de la señal FSK, en donde nos explica, ¿no?, que el voltaje en el tiempo es la forma de onda FSK binaria, B sub C es la amplitud pico de la portadora, W sub C es la frecuencia, B sub M es la señal modulante digital binaria, que viene entre 0 y 1, de 0 a 5 voltios, ¿no?, señales cuadradas. Y D sub W es el cambio de frecuencia de salida en radianes. Como sabemos, la modulación FSK se emplea normalmente en enlaces asíncronos. Lo que hace referencia es el suceso que no tiene lugar de correspondencia temporal con otro suceso. Este sistema es ideal para utilizar a bajas velocidades. Su mayor desventaja, se podría decir, es el gran ancho de banda que consume la modulación FSK. Ahora, en las aplicaciones, como dice la diapositiva, en la actualidad, si bien no es usada con exhaustividad en los sistemas de transmisión de datos, se usa en radiocomunicaciones. Como podemos ver, lo utilizan, no sé si habrán visto que estos equipitos, a ver, ¿dónde está? Estos de aquí normalmente lo usan en los taxis, ¿no? En los radiotaxis. Y estos de aquí igual se usa normalmente, a lo que yo he visto, en las casas, ¿no? Digamos, tienen un teléfono en el primer piso y otro en la planta baja. Y estos son los equipos que utilizan los policías, ¿no? Normalmente, estos handys, si no estoy mal, se llaman. Y como dicen aquí, la modulación FSK se emplea generalmente en enlaces asíncronos, es menos sensible a errores que ASK. Es utilizada en líneas de calidad telefónica, utiliza velocidades de hasta 1200 bytes por segundo. Es usada también en transmisión de radio a altas frecuencias que van desde 3 MHz hasta 30 MHz. La modulación digital tiene la gran desventaja que consume el gran ancho de banda, lo que les decía hace rato. Y aquí podemos ver el gráfico, que tenemos la banda lateral izquierda, la banda lateral derecha y la portadora. Aquí podemos ver el delta de la frecuencia, que es igual a la frecuencia modulada. Y como dice, si el índice de modulación es pequeño, eh, ¿cómo se llama esto? Uy, se me acaba de ir. Eh, el Índice de índice de modulación. modulación, sí. Espimedios, esto significa que la variación de frecuencia de la señal modulada produce una diferencia de fase menor que epimedios. Se tiene que la modulación de frecuencia en banda angosta y su espectro de frecuencias es similar al de SK. Podemos ver que es casi parecido al de FSK, solo que, como dice en esta parte, eh, es menos sensible a errores que ASK. FSK de banda ancha. Las ventajas de FSK sobre ASK se hacen notables cuando el índice de modulación es grande. Es decir, que el índice de modulación es mayor a, diré, es menor a pi medios. Con esta condición se aumenta la protección contra el ruido y las interfaces y las interferencias, obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a ASK. Las desventajas es que es necesario un mayor ancho de banda debido a la mayor cantidad de bandas laterales que se producen, un par por cada armónica. Eso sería, Inge, lo que hemos preparado para FSK. No tienen su modulación, su simulación. Sí, lo tengo. El código, Inge. Sí, la tienen, me dice ahí. Sí, Sí, sí. Ahorita le comparto. Adelante, Daniela. Bueno, esta es una parte, ¿no? En Proteus, que es una representación de la modulación FSK. Se puede observar, ¿no? Sí, se ve. Sí, Ahí. Tenemos aquí dos osciladores de diferentes frecuencias, perdón. Y esta es la señal digital. Estamos usando los transistores como interruptores y este transistor tiene un negador para que
cuando este esté en un nivel, este esté en otro, para que no empiecen en el mismo nivel en corte o saturación. Y al final sumamos las señales, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Aquí podemos observar la señal digital, la frecuencia, perdón, la señal sinusoidal con menor frecuencia y con mayor frecuencia, y luego la señal modulada. Esto sería en Proteus. Ahora les voy a mostrar en MATLAB. También se puede ver la pantalla, Inge. No, o Se ve sea, modulación acá no, FSK, solamente pero está el no Proteus. MATLAB. Ah, está bien. Bien, aquí tenemos la programación para modulación y demodulación binaria en FSK. Le voy a hacer correr. Mm, En la parte inferior debe estar tu gráfica. sí, está cargando. Ay, ya está. Bien, como podemos ver, esta es la matriz que estamos ingresando, que representa la señal digital. Un alto, bajos, altos también, bajo y alto. Y tenemos aquí la forma de onda para la modulación FSK, con una mayor frecuencia para los altos y una menor frecuencia para los bajos. Y por último, la forma de onda para la demodulación, que como podemos observar es idéntica a la entrada. Eso sería Inge. No, no se ve la gráfica. Ay, mm, Tienes que compartir pantalla completa. Ahí te aparece cuando sale y le das clic en gráficas, ¿no? ahora sí, Inge. Ahora sí se ve. Bueno, repitiendo un poco, aquí estamos ingresando la matriz que va a representar la señal digital. Como podemos observar, el 1 va a representar el alto y los ceros el bajo, ¿no? De la señal digital. Y tenemos aquí la forma de onda para la modulación FSK, con una mayor frecuencia en los altos, y para los bajos tendríamos una baja frecuencia. Y por último, la forma de onda para la demodulación FSK, que como podemos observar es la misma que de la entrada, entonces es una buena demodulación. Esta modulación es para la condición de menor que pi medios. Mm, menor que pi medios. Tu índice de modulación. Sí, porque tienen
frecuencias no tan parecidas. El colocarle otras frecuencias para ver qué pasa. Ya.